tal? ¿Cómo están? Esta semana en Emprendedores por World Café, en nuestra sección Mentores, conversamos con Juan Pablo Larenas, director ejecutivo de Sistema B. Esta semana profundizamos en qué son las empresas B, sus beneficios y la importancia del propósito a la hora de construir tu empresa. Acompáñenos. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Mentores y partamos con una definición que para ti va a ser básica, pero quizás va a ayudar a muchos. ¿En qué consiste esto de ser una empresa B? Bueno, las empresas B son empresas con fines de lucro, pero que hacen dos compromisos fundamentales. El primero, que la maximización de utilidades sigue siendo fundamental, pero pasa a ser una consecuencia y no un fin en sí mismo, y por lo tanto las empresas B se comprometen legalmente a generar un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente. Y segundo, tienen que pasar por un proceso de certificación que verifica cuáles son aquellos estándares sociales y ambientales que la empresa se está comprometiendo a cumplir. ¿Cómo es este proceso? Porque uno lo puede llegar y declarar de repente, pero también no es solo declararlo, sino que también certificarse. ¿Cómo es este proceso de transformación a empresa B? A empresa B. A mí lo que me encanta del movimiento de las empresas B es que las empresas B, por un lado, tienen una visión de largo plazo, una visión de cómo vivimos en sociedades más integradas, y por otro lado, tiene una mirada muy pragmática. Entonces las empresas, para certificarse como empresa B, tienen que cumplir un estándar mínimo a nivel ambiental, a nivel de prácticas laborales, a nivel de prácticas con la comunidad, y principalmente un estándar de cómo su modelo de negocio genera impactos positivos sociales y ambientales. Entonces, una empresa B, por un lado, lo que hace lo debe hacer de manera sustentable, y el cómo lo hace también. El qué y el cómo son igual de importantes, porque no sirve de nada que una empresa venda productos y servicios ambientales, por ejemplo, pero que sus prácticas laborales sean malas. Entonces, cuando tú te haces empresa B, se evalúa la empresa completa, desde lo que hace y desde el cómo lo hace. Y segundo, se hacen un cambio de estatuto. Y que eso es muy importante, el cambio legal que hacen, porque eso plantea una evolución súper real sobre el cambio de paradigma que estamos promoviendo. Hace larga data tú vienes trabajando esto, para ti no es nuevo, pero pareciera que con la pandemia hubo como un remesón, un tirón de orejas, sobre todo por las exigencias de los consumidores, con respecto al tipo de empresa que tú eres. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo mismo? Bueno, esto viene desde antes de la pandemia, y yo diría que se gatilló con más fuerza con el estallido social en Chile. La demanda por ser empresa B ha aumentado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, muchísimo. Y desde octubre del año pasado aumentó exponencialmente. En el mundo, este año con la pandemia, tenemos un 70% más de empresas interesadas en ser empresa B comparado con el año pasado, en época de crisis. Nosotros siempre hemos hablado desde Sistema B que con las empresas B queremos redefinir el sentido del éxito en el sistema económico, y que las empresas son claves para eso. Entonces imagínate en un contexto de crisis donde las empresas tuvieron que reinventarse y empezar a cuestionarse nuevamente el propósito. Todos hemos tenido dudas existenciales en época de pandemia con lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces a todos los emprendedores y ejecutivos que están detrás de las empresas también empezaron a tener esas dudas existenciales, y vieron en la empresa B un camino para ser más responsables social y ambientalmente, pero principalmente para cuestionar el corazón del negocio. Y por eso mismo, el ser empresa B te ayuda a encaminar ese cuestionamiento a cambios súper concretos, y tenemos empresas de todos los rubros y de todo el mundo interesadas en ser empresa B. Juan Pablo, sobre lo mismo te quería preguntar, porque en este espacio hay empresas chiquitas que están recién partiendo, otras medianas que les empezó a ir muy mal, o otras que les empezó a ir muy bien producto de la pandemia. ¿Qué tipo de empresa puede efectivamente certificarse como una empresa B? Bueno, en estricto rigor, cualquier empresa puede ser empresa B. Hay ciertas industrias que quizás va a ser más difícil
ser empresa B por la naturaleza del negocio, pero hoy día hay empresas pequeñas y multinacionales que están en más de 50 países que están en el proceso de ser empresa B. Hay empresas en más de 80 países y en más de 150 industrias. Es decir, el ser empresa B no discrimina ni por industria, ni por tamaño, ni por territorio, pero por otro lado hay industrias donde, por ejemplo, ciertas industrias extractivas que probablemente va a ser más difícil ser empresa B por los impactos que generan ambientalmente, pero por otro lado hay nuevos conceptos hacia una nueva forma de hacer empresa, y en la industria extractiva, por ejemplo, el concepto de la regeneración ha tomado mucha fuerza. Y hay muchas empresas hoy día que se definen como empresas regenerativas del mundo de la industria extractiva, y eso ha ayudado a que también empresas de rubros que probablemente es más difícil cumplir estos estándares sociales y ambientales puedan serlo. Entonces, respuesta rápida, cualquier empresa puede ser empresa E. Hay ciertas industrias que efectivamente va a ser mucho más difícil que lo sean, y mientras más grande sea la empresa, más compleja va a ser la certificación, porque tú te certificas como empresa B, no como producto B. Si tú en tu empresa tienes un producto, no puedes certificar solo ese producto, sino que tienes que certificar todos los productos que vendes como empresa, y por otro lado todas las políticas y prácticas que tienes. Como decía, se certifica el qué y el cómo de la empresa. Juan Pablo, si bien ser empresa B va mucho más que la postventa, que es lo que estamos trabajando en sí esta semana, cuéntame, según tu visión, ¿cómo crees que cambió un poco esta relación entre la empresa y el consumidor? Bueno, ha cambiado, todavía no ha cambiado radicalmente. Yo creo que ahí se ha celebrado mucho el rol que juega el consumidor en esto, pero necesitamos consumidores mucho más comprometidos, y cuando se habla de la empresa B, muchas veces el consumidor asocia que los productos o servicios de empresas B son más caros, y no es así, no es así. Tenemos que ir demostrando que el mercado prioriza este tipo de productos y que no necesariamente son más caros. Entonces, y yo veo, además del consumidor, 2 o 3 actores fundamentales. El mundo de los inversionistas. Si no tenemos inversionistas comprometidos en invertir en este tipo de empresas, estas empresas no van a crecer. El consumidor que priorice productos socialmente y ambientalmente amigables va a ayudar a que las empresas B puedan crecer también. Pero algo que ha sido impresionante, el impacto que ha tenido las empresas B en las nuevas generaciones. Tenemos evidencia demostrada que las empresas B en momentos de crisis son más resilientes. ¿Y por qué son más resilientes? Porque sus trabajadores, que ahora muchas nuevas generaciones, se comprometen más con la causa, porque ya no están en la empresa para ayudar a que se maximicen las utilidades, sino a generar beneficios sociales y ambientales. Entonces, ha habido un impacto muy grande en las nuevas generaciones que han empezado a elegir trabajar en empresas B por sobre otro tipo de empresas, que incluso pagan mejores sueldos, porque ellos prefieren trabajar en un lugar con propósito.